Emprendimiento multipropósito único en su tipo. Comercializa Grupo Adrián Mercado. Seguimos aquí en Recalculando. Muchísimas gracias por esperarnos. Inés González García está con nosotros para hablar de todas las cuestiones, ¿no? A ver, fuera de corte, recién usted me daba una primicia, lo compartimos. Hablábamos recién con Alberto Fernández, nos decía, bueno, hay margen para negociar un frente común dentro del peronismo. ¿Y hoy qué se decidió? No, hoy, bueno, yo estoy en la Comisión de Acción Política del Justicialismo y hoy en la reunión de la comisión se resolvió eso, justamente propiciar un frente, instar a las jurisdicciones provinciales que hagan lo mismo, por supuesto cumpliendo todas las tramitaciones electorales que hay que hacer, pero la idea y la intencionalidad es esta que estoy contando. El gobierno, el peronismo tiene una historia muy larga de frente, o sea que en ese sentido es bastante común para nosotros. Y bueno, y además es un frente amplio, sin exclusiones. En realidad, como decimos siempre, el único adversario real es Macri, todos los demás tenemos que tener puntos en común y por supuesto, vuelvo a decir, en ese sentido es un mecanismo que se intenta comenzar y que estoy seguro que va a salir bien, porque la gente está bien preocupada, en algunos casos casi desesperada. No Eso le iba a preguntar, ¿cómo está viendo el escenario económico, lo social, que usted también es un observador de lo que es la actualidad, y además en términos de lo que es la salud pública, ¿no? Que hoy hubo una marcha federal? Sí, es cierto. No, en el caso particular yo ayer estuve en una charla de salud en Varela, hoy estuve en Lomas, y yo trato de moverme y sobre todo estar junto con la gente, transmitiendo lo que uno puede, un poco de conocimiento, un poco de valores, un poco de experiencia con respecto a la crisis que tuvimos que administrar en el 2002, en fin. La cuestión está mal porque primero las circunstancias obviamente de todo lo que son las determinantes de la enfermedad están muy presentes, o sea, hay las condiciones que ustedes conocen, se ha incrementado muy fuertemente la pobreza es una red que alimenta mucho la enfermedad, llama un círculo vicioso, la enfermedad y pobreza enfermedad. Pero a todo eso se une una circunstancia que yo creo que es trágica, que es la desaparición, o si usted quiere, la devaluación del Estado Nacional. Decir esto como en un momento como ese, decir Estado Nacional, me devalúo, bajo su nivel. El Estado se está replegando, dice usted. Y sí, no solo lo bajó como ministerio, sino es el presupuesto más bajo, todos los años lo fue bajando. Bueno, la degradó a secretaría, ¿no? Sí, pero no es solo la anatomía burocrática del Estado, es más que eso, es la falta de dinero, la falta de cumplimiento de programas, la desaparición o casi desaparición de programas históricos, extraordinarios, remediar. Por ejemplo, hoy la gente en Lomas me decía lo que significa el impacto de un programa que le daba medicamentos esenciales en todos los centros de salud gratuitamente, y que realmente hoy está prácticamente menoscabado al máximo. Es decir, en realidad siempre hay una teoría bien clara y bien demostrada. Cuando uno tiene una crisis económica y social, tiene la obligación como Estado, obviamente, de proteger a todos, pero sobre todo a los más vulnerables. Claro, incluso habría que reforzar en ese caso. Y entonces la forma de protegerlo es aumentando las políticas de Estado, que además tienen una capacidad distributiva mucho más inmediata que cualquiera de las otras políticas sociales, salvo la alimentaria. ¿Por qué? Y porque si usted provee salud, el efecto se ve al otro día en cada persona. Si provee refuerzo que se en educación, es muy bueno, pero demora 6-7 años. Entonces, en este sentido, como distribuidor social, como contenedor de la crisis, como estar más cerca de los vulnerables, hay que activar. Y de hecho, a ver, no quiero ser autorreferencial, pero la política fuerte que hicimos en el año 2002 fueron prescripción por nombre genérico, este programa del remedial, salud sexual y reproductiva con ley y todos los insumos. Es decir, salimos muy fuerte a que no tuviera impacto y no tuviera deterioro de la salud, entendiendo que no solo es un valor humano, sino es como no cuidar el capital fundamental, que es el capital humano que tiene un país. ¿Usted ve diferencias entre la gestión de las políticas vinculadas a la salud de este gobierno con respecto al por ejemplo, al que usted participó? Muchísimo. ¿Pero en qué, por ejemplo? ¿Qué es lo que nosotros no debíamos a ver qué programa más hacíamos. Usted impulsó muchas políticas, ¿no? Promovió muchas políticas, políticas de educación sexual. Sí, pero todas esas fueron en el primer año, en el 2002 básicamente, el año de supercrisis, porque salimos muy fuerte y eso recompuso, no solo preservó el capital, como decía yo, de las personas, sino dio un estímulo
hasta a la economía le da un estímulo. Está probado esto. Cuando uno en realidad mejora la salud, también ayuda a mejorar la economía. Es decir, la teoría de los chicos, estos que son muy mercados, es que la salud es como una consecuencia de que le vaya bien económicamente a un país. Y no es así. Es así parcialmente, pero mucho más es la causa y no la consecuencia. Entonces hay que tratar a la salud como una causa de que tenemos que mejorar. Y como tanto, no solo porque es un valor humano y un derecho y ninguna sociedad admite que alguien por ser pobre tenga un cuerpo pobre, sino porque además en realidad tiene un impacto, como dije antes, inmediato, un impacto redistributivo y por supuesto, naturalmente preserva todo, pero sobre todo el capital más fuerte que tienen los pobres, que es su capacidad de trabajar, su capacidad física. Si la pierden por enfermedad, realmente pierden lo único que tienen para aportar y para integrarse a la sociedad, ¿no? Inés, usted ha sido uno de los referentes quizás más importantes en la discusión por la despenalización del aborto. Su posición es a favor de la despenalización. ¿Le parece que el año que viene, que es un año de contienda electoral, de campañas electorales, ese tema va a estar presente? Todo, totalmente. Hoy me lo preguntaban muchas chicas en las charlas. Estoy convencido de eso, porque fue un tema que se instaló, obviamente salió como salió, no tengo nada que decir, pero quedó lo más importante. ¿No tiene nada que decir o tiene algo que decir con respecto a...? No, tengo algo que decir, pero bueno, ya lo dije tanto que más no lo quiero decir. ¿No quedó contento? No, ¿cómo voy a quedar contento si no hubo ningún aporte, ninguna solución? Lo único que se decía, los que decían el no, que no tenían ninguna propuesta, decía, vamos a mejorar la educación sexual, vamos a incrementar la educación sexual, vamos a incrementar los programas de prevención de los embarazos no deseados. Nada. ¿No pasó nada? No, nada, se están oponiendo ahora a los programas de educación sexual. Hay varias provincias de las que votaron el no. Sí. Entonces, la verdad que yo no sé qué quieren, no entiendo. Y además mintieron diciendo que iban a propiciar incremento de estas cosas cuando hoy no lo están haciendo. Por eso digo, es que todo es igual, que la gente se siga muriendo, que se mueran las chicas más vulnerables, las jóvenes, las pobres, que tengamos internaciones impresionantes en el sentido de la cantidad y el volumen, que significa un impacto de todo punto de vista, en fin. Por eso digo, yo creo que va a ser un debate del debate, yo creo que obviamente... en el caso particular del PJ lo vamos a poner. ¿Lo excomulgaron de la iglesia o...? ¿A mí? Sí. No, yo nunca hice nada contra la iglesia, yo trato de ser... Bueno, digo, por su posición, no tan férrea en este sentido. Hubo algunos vaciotos y eso que me quisieron poner la piedra y tirarme. Sí. Pero no, yo soy respetuoso de todas las religiones, de todos los credos y de todo sistema de creencias. Lo que pasa es que en este caso se intentó y se ganó, porque se ganó en el sentido que oponer a una evidencia mundial, a lo que hacen los países más importantes del mundo, a lo que significa lo mejor del punto de vista de la salud pública, a lo que evita muertes evitables y evita internaciones evitables, y se le opuso un sistema de creencias. Y esa fue toda la discusión, porque la verdad que evidencia no tenía ninguna para poner. Entonces, claro, es difícil cuando uno discute desde la evidencia o de la ciencia, y del otro lado sale una religión no se discute. Por eso digo, pero también ni en ninguno de los países que esto se hace, y se hace en todo el primer mundo mayoritariamente, o no casi totalmente, en realidad ha habido un conflicto con la iglesia, eso es un tema. Pero yo creo que acá se usó, se fanatizó, se terminó sin hacer debate, cuando sobre todo llegó al Senado. Al principio fue interesante, porque se abrió una gran discusión pública con muchos actores, me pareció interesantísimo. Pero cuando llegó al Senado... Ahí el Senado dejó de ser un debate, fue un combate. Era un combate de descalificar al propio ministro del oficialismo, ¿no? Digamos, una cosa muy fea, no tuvo ningún tipo de búsqueda de mejorar las ideas para ver cómo le podíamos hacer mejor a la sociedad, ¿no? Pero yo creo que es un tema que va a volver, es un tema que va a ser de campaña. Seguramente va a tener un problema Cambiemos en Capital, porque todos los representantes de Cambiemos más importantes, un distrito, digo, como este, que claramente tiene una mayoría que está con sacar la ley en el sentido de que no sea más penalizado y que no sea más un delito. Y la verdad que todos los referentes, Carrió, Rodríguez Larreta, Michetti, en fin, todos los de Capital han dicho claramente, Bullrich, todos han dicho muy fuertemente su posición, ¿no? Quiero preguntarle por los hospitales en la Argentina, por los hospitales en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Digo, la salud pública, aquella que tiene que ver con los hospitales, ¿está colapsada en nuestro país? ¿Estuvo colapsada en los últimos años o lo está hoy? No viene bien de hace años. O sea, hay muchas cosas para mejorar y también hago ahí mi autocrítica. Yo podría o quizá debería haber hecho más, pero bueno. Pero nunca estuvo tan mal como ahora. ¿Por qué?
porque se da además una circunstancia. Primero, se retira del escenario de apoyo y de trabajo conjunto de la nación, de las provincias y los municipios, es decir, los deja solos. O sea, la provincia hoy... Con un argumento que usaron los gobiernos militares. Constitucionalmente las provincias son responsables de la salud, no nos metamos. Es lo que están diciendo. Esto obviamente deja, vuelvo a decir, en una Argentina, que son varias Argentinas, si usted no tiene un gobierno nacional que inclusive compensa la desigualdad. Y porque en algunas provincias son más pobres que otras. Por supuesto. No son todas iguales. A ver, ¿cómo va a comparar la ciudad de Buenos Aires? ¿Cuánto es el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires? 140 mil millones. Además de ser el presupuesto, tiene el nivel salarial más alto del país. Nivel también, salarial, la menor cantidad de pobres, pero además el presupuesto más alto per cápita y global. Matanza tiene casi la misma población, un poquito menos, pero mucho más pobre, o sea, como población vulnerable tiene mucho más, básicamente un poquito menos la superficie, y Matanza tiene 4.500 millones, al lado de los 140.000 millones. Entonces, ¿cómo va a comparar el sistema de uno de otro? Es milagroso lo que hacen los otros. Sin embargo, Capital tendría que tener mucho mejor sistema, muchísimo mejor sistema, y hay mucha inversión en cosas que, para mi modo de ver, no tienen esa prioridad, y sin embargo hay escasísima inversión en salud. Ustedes lo ven, los hospitales hace años que no se modifican, no se mejoran, se habla hasta de proyectos inmobiliarios con respecto a viejos hospitales. Entonces, en ese sentido, en un momento de crisis, toda la salud es importante, pero más que ninguna es la salud pública. Y en ese sentido, vuelvo a decir, este golpe que se da, además con aumento de inflación, los precios de la salud están muy dolarizados. Porque este gobierno dolarizó todos los precios, los del alimento, los de la nafta, los de la tarifa, los de cualquier otra cosa que uno mire, pero también los de la salud. Y entonces la salud tiene muchos insumos que son importados, los medicamentos, sobre todo hay algunos medicamentos que son importados completamente, lo cual también encarece muy fuertemente, y eso hace que la accesibilidad esté cortada. Hoy se está vendiendo en las farmacias un 20% menos de medicamentos que hace un año. Eso significa el golpe que tiene en el bolsillo. Hay medicamentos prescriptos, por ejemplo, los jubilados que van y no pueden pagar el coseguro, lo que le toca a ellos, y no lo compran. Y esto me lo decían hoy los farmacéuticos. Bueno, usted enfrentó mucho lo que fueron los laboratorios en su momento, en su gestión, para tratar de tener acceso, que la gente tenga acceso a lo que es la medicación genérica, ¿no? Pero más que tener, sí, está bien, hicimos, y la otra, el promediar, 15 millones de personas con acceso a medicamentos, pero en verdad más que enfrentar, lo que hay que hacer es acceder la gente a este tipo de bienes, ¿no? Y cuando uno se encuentra con que por farmacia, que son los que más dinero tienen los que van, o los que tienen dinero, por los otros ni siquiera van, hay un 20% menos de venta de medicamentos que el año pasado, en el mismo mes, uno está diciendo, epa, la gente está restringiendo hasta en cosas absolutamente imprescindibles, y mucho más personas grandes que tienen medicamentos por enfermedades crónicas, hipertensión, etcétera, que no pueden suspenderlo, pero que no tienen alternativa. Ginés, quiero preguntarle, la verdad que le agradezco muchísimo por venir. ¿Me está echando? No, todavía tengo unos minutos, pero quiero pasarlo al Ginés íntimo, si me permite. No, bueno, tampoco para tanto, pero digo, ¿qué recuerdo tiene de Néstor Kirchner usted? Bueno, muy buena. Desde Racing a veces pienso que... Eso le iba a preguntar, ¿fue a la cancha alguna vez con...? Sí, fue la última vez que Usted es hincha de Racing y él también era hincha de Racing. Sí, claro, muy fanático, ¿eh? Mire, el fútbol a veces se usa como bandera para hacer un poquito de marketing político. No, Néstor era un fanático increíble, mucho más fanático de lo que aparecía, sí, tremendo. Pero una vez que fuimos, el día antes que asumiera, perdimos en cancha nuestra. Y entonces él no quería volver a ir hasta que nos volvieran a salir campeones, porque era muy cabalero también. Entonces, en realidad era terrible, porque yo iba a la cancha y estaba viendo el partido y me llamaba por teléfono a mí, que estaba en la tribuna mirando el partido. Para que le cuente cómo... No, este desastre, que cómo juega, hay que hacer algo. ¿Yo qué querés que haga? Le decía, bueno, ese grado de fanatismo. Para compartir. Sí, muy... No, en esto, sobre todo, en la época que yo estaba en Chile, que él fue mucho... Sí, usted fue embajador en Chile. Claro, tuve muchos años ahí. Y él peleó mucho por el UNASUR, entonces iba a convencer al Congreso chileno, a los distintos partidos. Y bueno, y ahí estaba mucho más suelto, mucho más liberado de la función política. Entonces era mucho más dicharachero, otro tiempo. Pero sí, un tipo muy pasional, bueno, ¿qué voy a decir? Que no lo conozca, y muy fanático de sus pasiones. Pero la pasión grande de Néstor era la política, ¿no? La única comparable, pero lejana, era Racing. Después no tenía ninguna otra, ¿no? ¿Y a usted le gusta el fútbol al final? Sí. Muchísimo, yo me voy todos los domingos. Bueno, ahora Racing está puntero.
está puntero y el domingo jugamos, claro, y ya estoy casi saliendo a la cancha. No, voy siempre, voy hasta de visitante a veces, sí. Ah, mirá, acá me dicen que está, acá lo tenemos, ahí. Acá está, ese es el partido. Ese fue el partido que vimos juntos y que perdimos. Bueno, se nota en la cara que algo pasó. Que no le fue bien. Yo creo que ese fue el gol de ellos, sí. Nos ganaron 1-0 ese partido, sí. Bueno. Claro. Ah, mirá vos, qué buena producción, ¿eh? Sí, ahí está, lo teníamos. Bueno, suerte el domingo entonces, ahí para enfrentar a Boca. Sí. El domingo y además en lo que viene, ¿no? Ojalá que podamos, qué sé yo, mejorar un poco este impacto que tienen las cosas que están pasando sobre la gente, que es lo que uno quiere, ¿no? Y sobre todo, ojalá el gobierno escuchara la marcha de hoy, las cosas que pasan, los reclamos, para modificar alguna de las políticas, ¿no? Me parece que haber, como dije antes, devaluado la política de salud en un momento de tanta necesidad, además de una cosa mala, es un símbolo muy feo para los que están adentro del sistema y para los que están afuera que tienen que recibir los servicios, ¿no? Pero bueno, ojalá que se cambie eso. Ginés, le quiero agradecer muchísimo por estar hoy con nosotros.